Ok, entonces, el día de ayer, vamos a ver, ¿se ve mi pantalla? Genial. Ok, el día de ayer estábamos terminando lo de las clases, haciendo un resumen. Programación orientada a objetos, podríamos decir que en esencia se basa en clases. ¿Qué son las clases? Clases son simples estructuras, un archivito, por así decirlo, que me define propiedades y métodos que yo puedo utilizar. Esas propiedades y esos métodos solo los puedo utilizar cuando yo creo una instancia de esa clase. A esa instancia se le conoce como un objeto. Con lo que realmente interactuamos en el sistema es con los objetos. Las clases simplemente es, por así decirlo, la receta, la plantilla de ese objeto. Entonces, si yo quiero un rectángulo, pues yo tengo una clase de rectángulo que define de que va a tener una altura, un ancho, un área, un perímetro. ¿Ok? El área y el perímetro son métodos porque se calculan a partir de las otras dos propiedades. Pero para poderlos usar, yo tengo que instanciar un nuevo rectángulo a partir de la clase rectángulo y en ese nuevo rectángulo le defino cuál va a ser el valor numérico del ancho, el valor numérico del alto y con esos valores, con los métodos puedo extraer calculado ya cuál es el área y cuál es el perímetro. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos trabajado es crear una clase. En este caso es un generador de cuentas. La idea es de que tengamos una clase que me permite crear un objeto que a partir de una cadena de texto que representa el número de cuenta, me permite hacer las transformaciones que al ingeniero se le ocurran para poder dar el número de cuenta transformado que sirve para la asistencia de la clase. Ok, ayer cometí un error al momento de definir las propiedades de la parte de sustituir y de por. El error que cometí es que lo traté como que si fuera otro lenguaje de programación, los confundí con TypeScript. TypeScript es un lenguaje basado en JavaScript, es para otro, en este caso otro transpilador, no para Visual, no es C Sharp. En C Sharp no existe la colección de tipos de datos, sino que aquí yo tengo que definir una lista, que es un arreglo, por así decirlo, y la lista es un elemento genérico. Vamos a entrar a más detalles que son elementos genéricos, pero a la lista yo le tengo que definir cuál es el tipo de dato que va a almacenar. En este caso, yo le digo que yo voy a crear una lista de tipo cadena en la variable sustituir y la inicializamos como un arreglo vacío. Esto está correcto. Y en vez de utilizar el append que habíamos utilizado el anterior, la interfase, el API es más simple. Usamos el add. Sustituir.add me agrega el valor de texto al último elemento que está en la lista, al igual que el por. Al darle el método add, le mandamos otro objeto, otro texto en este caso, que va a ser adjuntado al final del por. Y en aquel entonces usábamos el length para determinar la cantidad de elementos. En el caso de las listas, pues se usa uno más, por así decirlo, que es más backward compatibility, es decir, se va para atrás, esto viene desde más atrás y se usa el elemento count en vez de utilizar el length. No sé por qué. Aquí hicieron algo y se quedaron con eso. Entonces sustituir punto count, que aquí tengo que ponerle el this. Sustituir punto count y ese me va a ir incrementando los elementos para poderlos imprimir. Esto estaba funcionando bien. Vamos a correr el programa para visualizarlo. Y hoy vamos a continuar y vamos a hacer algo llamado polimorfismo, que es otro término orientado a objetos que se usa bastante. Cuando lo corremos, solamente esas. Solo le cambié porque había, no me equivoco, estaba de la siguiente forma para que nos quede evidencia. Lo voy a comentar. Estaba algo así.
Y esa sintaxis de string es incorrecta. Eso pertenece a TypeScript. Por eso es de que no me tiraba error casualmente porque existe, pero tenía que incluir la dependencia para utilizar JavaScript dentro de C Sharp. Y eso no es bueno estar combinando cosas así. Entonces, por eso es que me estaba funcionando. Pero la forma correcta la tenemos aquí abajo. Una lista de string y una lista de string. Si yo quiero una lista o un arreglo de enteros, puedo hacer un private list y entre las llaves angulares establecer que es un int32 o un int16 o int64, dependiendo de la cantidad de bits que ocupemos. Ok, está corriendo el programa. Vamos a verlo. Vamos a probar aquí 0801-1984-12349. Ese es mi número de cuenta. Y habíamos quedado que íbamos a sustituir el 3 por una E. Al agregarlo, pues ya nos permite 3 va a sustituir con la E, era lo único. Y lo único que ocupábamos era definir lo que se iba a hacer al revés o no. Pero ahorita vamos a sustituirlo. Y si se fijan, el 3 lo sustituyó adecuadamente. Entonces el programa está funcionando. Lo que vamos a hacer ahora es, en su programa ustedes pueden probar con el número que quieran. Ok, ahorita lo que ocupamos es, ahora, para completar todos esto, porque podemos agregar otra sustitución adicional. Digamos que queremos sustituir el 8 por una X. Entonces vamos a tener el 3 a E y el 0 a una X. Volvemos a hacer la sustitución y ella hace la sustitución completa. Entonces el programa está funcionando perfectamente, está funcionando bien. Nos está ayudando a acelerar esta capricho del ingeniero de pasar asistencia, sí. Y lo único que nos hace falta es ponerle en este caso, una casilla de verificación para decirle si lo queremos normal o lo queremos invertido. Y eso sería la cúspide de este programa. Y para eso vamos a hacer y aprovechar a introducir el concepto de polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo en programación orientada a objetos? Polimorfismo es tener una misma representación del método, en este caso el de get sustituciones. Vamos a cerrar el programa. Voy a crear una variación de get sustituciones que reciba un parámetro, pero va a tener exactamente el mismo nombre, el mismo símbolo que lo representa. Get sustituciones. Y lo único que vamos a agregar es de que aquí voy a poner un valor booleano. Vamos a ponerle invertir. Y el cuerpo que va a establecer. Aquí me está tirando un error porque dice que no estoy devolviendo el string que debería devolver. Pero vamos a ver qué nos permite hacer el polimorfismo. Si se fijan, es exactamente la misma función, es el mismo nombre. Lo único es que tiene un valor invertir. Vamos a poner un return ahorita vacío, solamente para que no me tire error. Lo vamos a salvar. Y lo que quiero mostrarles es de que el polimorfismo me permite decirle al sistema, por ejemplo, en esto que tenemos, que sustituciones, voy a hacer esto más pequeño para que me quede más grande el tamaño. En get sustituciones, si se fijan, ahora me sale más una sobrecarga en pantalla. ¿Qué es eso que de más una sobrecarga? Eso significa que este método tiene otra firma o otro valor de parámetros distintas a la que estoy usando actualmente y que yo puedo escoger cuál de las dos voy a utilizar. En este caso, si quiero utilizar uno con el parámetro booleano invertido o no. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Volvemos a la clase de generador de cuentas y prácticamente es la sustitución y lo único que tengo que hacer es darle vuelta al número de cuenta o no. Entonces vamos a validar aquí primero. Vamos a crear, perdón, una variable temporal. Diga, vamos a validar el valor que viene en invertir.
Ya vamos a ver. Primero voy a extraer el temporal, un número de cuenta temporal que va a ser específicamente el de el método. Uy, perdón, no es obtener sustituciones. Es obtener nueva cuenta. La que quiero invertir aquí. Perdón. Vamos a ponerla abajo para que quede bien escrito. Ok, entonces vamos a, de esta misma clase vamos a obtener nueva cuenta normal sin pasarle el booleano. Eso quiere decir de que voy a ejecutar esta función y voy a determinar si hay que invertir, que es un booleano verdadero o falso. Entonces, si es verdadero, entonces voy a tener aquí que retornar el temporal número de cuenta. Y en este caso hay un método que me permite darle vuelta. Sort o reverse. Ok, simple. Y vamos a ponerle toString para que no esté molesto. Ok, aquí me dice temporal número de cuenta, no es nulo, posible tipo de referencia nulo. Ok. Vamos a definirle y temporal número de cuenta. Booleano. Booleano es un tipo de dato, verdadero o falso, 1 o 0 en bits. Bit 1, bit 0. Ese es booleano. Ese es el tipo de dato, así se llama. Digan. Invertir es verdadero. Pongámoslo un poquito más verbo, se le llama más. Ponerlo un poquito. No, el tres símbolos iguales es en otro lenguaje de programación. Ese es un typo ahorita aquí. Ajá. Sí. Después de esta clase doy portales web 2 y después doy negocios. Ok, entonces ya tenemos obtener nueva cuenta modificado que recibe un valor. Eso me genera una sobrecarga. A esto de poder generarle sobrecarga se le conoce como polimorfismo. Y lo que cambia es al esquema original lo hemos extendido. El obtener cuentas sin parámetros me genera las sustituciones y ese es un comportamiento que yo quiero. Y lo único que estamos estableciendo es de que si está un booleano invertir, vamos a poder definirle y valorar ese booleano y al número de cuenta que ya sabemos que lo jala adecuadamente, poderlo revertir o devolver el normal como está. Si es verdadero, lo revierte y si no, simplemente lo muestra tal de transformación ya no. ¿Preguntas hasta aquí, estimados? Sí, normal, no lo invierte. Ok, Kaylin Leonela, dígame, levantó la mano. Ahorita solo está totalmente igual. Lo único que cambió es que moví los controles de arriba hacia abajo para que se miraran bonito.
Mientras se tiene una secuencia, vamos a ver. La secuencia es el momento en que cambia el número de cuenta, el agregar sustituciones está deshabilitado hasta que exista una cuenta válida. Y el sustituir está inhabilitado hasta que exista al menos una sustitución. Ambos se encuentran false. Aquí está. Vamos a ver, este está en Easy Enable. Vamos a buscarlo. Tratar de ordenar. Perdón. Listo, listo. Entonces, Easy Enable está en los dos. Easy Enable está en falso, ambos. Listo, listo. Donde lo vio yo no lo logré ver. Ah, Enabled. Sí. Lo que estaba buscando el Easy y no es el Easy. Ok, listo. Y más voy a agregar este. Ok, entonces vamos a agregar ahora una casilla de verificación, que es el que me establece si sí o si no. Por aquí está el checkbox. Aquí vamos a empezar a entender un poquito el uso de los controles. El textbox es para capturar texto, así como lo hemos manejado. Podemos hacer validaciones y se pueden utilizar los eventos o se puede utilizar ciertas propiedades para establecer ya validaciones propias dentro del formulario, dentro de los textboxes. Ya tenemos los botones que son para determinar acciones. Ahora vamos a agregar un checkbox. ¿Y quién me puede decir la diferencia entre un checkbox y un radio button? Es extremadamente importante poder definir esa diferencia. Muy bien, excelente. En efecto, el checkbox es una variable independiente. Es decir, yo puedo tener varias opciones, pero cada opción simplemente me determina si está seleccionado o no una variable. Podríamos decir de que el checkbox se refleja igual a un booleano, se comporta igual. Sí o no. Punto. Mientras que el radio button, trabaja en grupos. O sea, yo no puedo tener un solo radio button, tengo que tener varios. Y esos varios radio buttons tienen que estar agregados dentro de un grupo de radio buttons para poderle definir que es la misma variable. Lo único es que son selecciones excluyentes, como para poder seleccionar una opción dentro de una gama de opciones. Esa es la diferencia. Y eso es importante saberlo porque así funcionan los programas. He encontrado programas y he evaluado, auditado programas en donde me ponen los checkboxes como que si fuera radio buttons y hacen toda una serie de validaciones. Cuando hacen clic en este, desactivan los demás. Cuando hacen clic en este, desactivan todos los demás y lo activan. Eso es un error fatal porque para eso no están hechos. Hay que saber para qué son cada uno de estos. Entonces, en este sí les funcionaba, pero no era para los que estaban diseñados el hacerlos. No era para lo que es. Entonces se complicaron mucho la existencia en eso, pues. Entonces aquí pongámosle invertir al texto. Y aquí tiene dos elementos. Está elemento chequeado, que es en falso. Y por aquí me puede decir o puedo buscar si está checked o no. Entonces hay un estado checked state, unchecked. Hay otros estados que se pueden trabajar, pero realmente solo ocupamos esta propiedad. Si está marcado como checked, está marcado si está en true o falso. Y esto lo puedo determinar sin ningún problema. Entonces prácticamente el mismo control ya me da el booleano que yo necesito mandar para sustituir. Ya teniendo esto, solo me falta ponerle un name adecuado, porque checkbox 1 no es un nombre adecuado. Vamos a ponerle check invertir para poderle hacer referencia adecuadamente. Vamos a el elemento del clic de, en este caso, el de sustituir, que es el que obtenemos la nueva cuenta. Y aquí podemos establecer el valor que ocupamos. En este caso necesitamos definir si se va a invertir o no. Entonces busquemos un boolean invertir
va a ser igual a el check invertir punto check. Check invertir, nuevamente, vamos a hacer referencia a programación orientada a objetos. Es una instancia de la clase checkbox. Es un control y ese control está desarrollado a partir de una clase llamada checkbox. Esa clase define propiedades, que ya vimos toda la gama de propiedades que mantiene internamente. En nuestra clase propia solo tenemos dos propiedades, tres o dos, tres propiedades. Y también tiene una gama de métodos que yo puedo utilizar. En nuestra clase solo tenemos ahora tres métodos. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que estamos interactuando son instancias o objetos generados a partir de clases. Y en en la parte de los formularios, como estamos trabajando, pertenecen a un paquete llamado WinForms. Entonces, les menciono eso porque de repente es parte de una pregunta de examen. Entonces, sacamos esa propiedad check, que es un booleano, ahí me dice que es un booleano, lo tiramos a invertir el valor y ahora vamos a sobrecargar y mandar la sobrecarga al método. Si ustedes observan, no tuve que hacer llamado de otro método, simplemente utilicé la nueva firma o la sobrecarga que recibe otro parámetro y cambié ya totalmente el comportamiento del método, de la clase, sin invertir mucho esfuerzo. Probémoslo ahora. Vamos a ver si nos sale tal y como estamos esperando ahorita, como el ingeniero lo pidió para el día de hoy. Veámoslo. A ver, corre pantalla. Ahí está. Establecemos el número de cuenta 0801-1984-1349. Solicitamos sustituir el 0 por, perdón, el 3 por una E. Agregamos la sustitución. Le vamos a sustituir. Me lo sustituyó perfectamente. Ahora le vamos a dar invertir. Le vamos a dar sustituir. Ups. Me tiró una cosa que no era. Vamos a ver cuál es el problema aquí. Aunque no me deja hacerlo así. String.reverse no lo tiene. Tenemos un tipo de cuenta. Punto. Place remove. And memory append all that gate. Un método que me invierta el valor del texto. Para no hacer un ciclo, pero si no está, vamos a tener que hacer un ciclo. Aquí está el reverse. Es un enumerable, reverse the characters. No funciona así. Vamos a crear un nuevo string. Me lo permite. No, no es a partir de un enumerable. Enumerable me permite nada. Si no lo sabemos, preguntamos entonces.
No. No, ni modo. Vamos a tener que hacer el ciclo. Aquí hay una forma. Ok, está bien. Vamos a ver. Vamos a crear un método privado para eso. Private string first string yarn. Ok, un arreglo de caracteres. First y es igual a to character array. Vuelve unos caracteres. Damos el array.reverse. El array es un método, el reverse es un método estático. Después les voy a explicar qué es un método estático. Recibe un arreglo de caracteres, que es lo que acabamos de convertir aquí. Y vamos a retornar un new string. Y el string recibe el solo déjenme evaluar. Sí, el mismo arreglo pasa por referencia. Ahora sí. Entonces, y usamos this.verse esto. Ya, eso me hace la reversa del complicado. Los demás programas ya tienen para poderlo hacer directamente. Probemos ahora. Ahí hice el cambio ahorita. Tengo que volver a correr. Perdón, casi no se lo escucho, estimado. Vamos a sustituir el 3 por una E. Ahí está. 94E214891108008001198412 por una E 49. Está correcto. Entonces ahora sí, ahí funcionó. Va a tener que copiar este método y dejarlo en algún lado porque me va a servir mucho si hago bastantes reversiones. Ok, entonces aquí ya tenemos esta parte del programa. ¿Alguna consulta? Ok, no fue un ciclo como tal, es un juego de caracteres. Ok, creamos una variable, esta variable es un arreglo de caracteres. Acuérdense que cualquier cadena de texto internamente es un arreglo de caracteres, incluyendo el espacio y los retornos de carro son partes de ese arreglo. Entonces, lo que estoy haciendo es convirtiendo el string que me está enviando de parámetro a un arreglo de caracteres como tal. Luego hay un objeto, hay una clase array nativa de C# que tiene un método estático. ¿Qué son métodos estáticos? Solo para adelantarme un poquito. Métodos estáticos son aquellos métodos que se pueden ejecutar sin tener una instancia de la clase. En este caso, el array no lo tengo instanciado, sino que es la clase como tal. Pero puedo ejecutar el método reverse porque es un método estático. Después lo vamos a ver dónde hacemos eso de métodos estáticos y cómo lo vamos a trabajar. Ese método lo que hace es simplemente invertir el arreglo que ya está de las cadenas y las pone al revés. Es decir, utiliza los índices y los va ubicando a un arreglo invertido.
¿Ok? Esa es la reversa automática que ya hace de forma nativa y es extremadamente rápida. Luego, creamos un string con un constructor, que ese es un tema que también vamos a introducir el día de hoy. Solo déjenme ver, tenemos 10 minutos para introducirlo. El constructor es aquel método que se ejecuta cuando se crea una nueva instancia. Es el método que se ejecuta cuando hay un new. El constructor también puede tener sobrecargas, o sea, funciona con polimorfismo. El constructor inicial por defecto está generado de forma automática internamente, no lo tengo que declarar, por eso en nuestra clase no la hemos declarado. Pero si yo quiero incorporar sobrecargas para que el constructor por defecto no sea el único, sino que tenga un constructor que me reciba parámetros y que con esos parámetros pueda adelantar el uso de ciertos métodos o inicializar las variables internas del objeto, lo puedo hacer. Esa es la idea de un constructor. Entonces, aquí estamos usando el constructor de la clase string para crear una nueva cadena de texto a partir de un arreglo y este arreglo ya está invertido. Entonces, lo que le retornamos aquí es un objeto string, que es lo que estamos devolviendo. Listo. Entonces, el resultado es el programa. Hoy por la noche, todo este código yo lo voy a incorporar dentro de una plataforma llamada GitHub. A esto se le conoce como controlador de versiones. Entonces ustedes van a poder tener acceso a este programa y tal como yo lo voy generando para que ustedes puedan practicar en su casa. Lo ideal es de que ustedes lo hagan por su cuenta y lo terminen y de así ya tienen una solución que les puede ayudar. Cosas que se pueden extender y se pueden agregar a la clase y agregar al formulario. Aquí le estoy poniendo cada uno de los elementos en una línea. Pero sería interesante cuando más trabajemos con formularios, utilizando otros controles, por ejemplo, un list view, para mostrar cada uno de los por y sustituir y permitirle definirle al programa eliminarlo, ¿ok? Del stack, para hacerlo más flexible. Pero hasta el momento estoy contento con lo que tenemos hecho. Solo un truquito más en esto. Se fijaron que si yo le doy tabulador, como a la forma en como yo he ido agregando los controles, primero me pasa de este punto a este punto. Hay una opción que me permite determinar el orden de tabulación. Si se fijan en el menú ver de Visual Studio, le doy orden de tabulación y ahí me empiezan a aparecer los numeritos de cómo van a ir marcándose los elementos según la tabulación. Entonces yo puedo ir dándole clic 1, 0, después 1, ella sola me lo va agregando y voy poniendo en el orden en el que yo quiero que vaya navegando la tabulación. Y de esa forma, entonces, ya tenemos el orden correcto del formulario. Ya definimos el orden, entonces ahora sí, le quitamos la opción de orden de tabulación, ya las tenemos como es y salvamos. Entonces ahora que corre el programa, el tabulador me va a permitir de un solo poner los números correspondientes y el tabulador me va a ir por cada uno de los elementos en orden. Y eso es importante en los formularios. Si no se dispara el cursor para un cualquier lado y no tiene una lógica adecuada el programa en el ingreso de información. Ok, continuamos con el último tema del día de hoy. Los constructores. Vimos polimorfismo y los constructores. En este caso, en nuestra clase no tenemos un constructor. Automáticamente la clase genera su constructor por defecto. Y su constructor por defecto no recibe ningún parámetro y no inicializa. Lo único que hace es alocar la memoria del objeto que queremos establecer. Para crear un constructor, yo solo tengo que ponerle public y el nombre de la clase. Este método en específico es un método especial. Vamos a ponerle número de cuenta como parámetro. Es un método especial porque no define qué le voy a devolver.
Si se fijan, no hay un void, no hay un string, no hay un number. No define qué tipo de datos. Simplemente utiliza el mismo nombre de la clase. Entonces, este es un constructor custom, parametrizable, propio, y es la primera sobrecarga de nuestro elemento. Y aquí yo puedo hacer perfectamente this número de cuenta va a ser igual a el número de cuenta que estoy mandando por parámetro. Por así decirlo, este es un método que se inicializa. Entonces, al momento de crearlo, ¿se acuerdan? Tenemos en el init, en la inicialización, aquí ya no me está generando por defecto. Vamos a crear uno por defecto para que no nos tire error. Y este simplemente no hace nada. Simplemente está ahí. Ese es por defecto. Así es la firma que se establece para un constructor por defecto. Y tenemos la primera sobrecarga. Entonces, ustedes a observar aquí, generador de cuenta, ya me dice hay un constructor con una sobrecarga. Y esos constructores solo se pueden llamar utilizando la palabra clave new. Con esto terminamos el día de hoy. Mañana vamos a hacer un ejercicio. Y para poderse retirar, por favor, me escriben su número de cuenta normal, sustituyendo el 7 por una K y el 9 por una L. 7KL9.